Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Capítulo 6. Getsemaní. Tema 2. La oración del Señor. De la oración en el huerto de los olivos, que viene a continuación, tenemos 5 relatos. En primer lugar, los 3 de los evangelios sinópticos. Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46. Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42. Y Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. A los que se han de añadir un breve texto en el Evangelio de Juan, pero que el autor ha colocado en el conjunto de las palabras pronunciadas el Domingo de Ramos. Comparar capítulo 12, versículos 27 y siguientes. Y finalmente, un texto de la Carta de los Hebreos basado en una tradición particular. Comparar Hebreos capítulo 5, versículos 7 y siguientes. Tratemos ahora de acercarnos en lo posible al misterio de aquella hora de Jesús, atendiendo al conjunto de los textos. Después del rezo ritual en la común de los salmos, Jesús oraba solo como había hecho antes tantas otras noches. Pero deja cerca al grupo de los 3, conocido también en otras ocasiones y particularmente en el relato de la Transfiguración: Pedro, Santiago y Juan. Así, aunque vencidos continuamente por el sueño, estos se convierten en testigos de su lucha nocturna. Marcos nos dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor dice a sus discípulos: «Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo». Capítulo 14, versículo 33 y siguientes. El llamamiento a la vigilancia había sido ya un tema central en el anuncio en Jerusalén, y ahora aparece con una urgencia muy inmediata. Pero aunque se refiere a aquella hora precisa, este llamamiento apunta anticipadamente a la historia futura del cristianismo. La solemnencia de los discípulos sigue siendo a lo largo de los siglos una ocasión favorable para el poder del mal. Esta somnolencia es un embotamiento del alma, que no se deja inquietar por el poder del mal en el mundo, por toda la injusticia y sufrimiento que devasta la tierra. En una insensibilidad que prefiere ignorar todo eso, se tranquiliza pensando que en el fondo no es tan grave, para poder permanecer así en la autocomplacencia de la propia existencia satisfecha. Pero esta falta de sensibilidad de las almas, esta falta de vigilancia, tanto por lo que se refiere a la cercanía de Dios como al poder amenazador del mal, otorga un poder en el mundo al maligno. Ante los discípulos adormecidos y no dispuestos a inquietarse, el Señor dice de sí mismo: «Me muero de tristeza». Estas palabras son palabras del Salmo 43, versículo 5, en las que resuenan también la expresión de otros salmos. También en su pasión, tanto en el Monte de los Olivos como en la cruz, Jesús habla de sí mismo a Dios Padre usando las palabras de los salmos. Pero estas palabras tomadas de los salmos se han hecho del todo personales, palabras absolutamente propias de Jesús en su tribulación. En efecto, Él es en realidad el verdadero orante de estos salmos, su auténtico sujeto. La plegaria totalmente personal y el rezar con las palabras de invocación de Israel creyente y afligido son aquí una misma cosa. Después de esta exhortación a la vigilancia, Jesús se aleja un poco. Comienza propiamente la verdadera oración del Monte de los Olivos. Mateo y Marcos nos dice que Jesús cayó rostro en tierra, la postura de oración, que expresa la extrema sumisión a la voluntad de Dios.
el abandono más radical a Él, una postura que la liturgia occidental incluye aún en el Via Crucis Santo y en la profesión monástica, así como en la ordenación de diáconos, presbíteros y obispos. Sin embargo, Lucas dice que Jesús oró de rodillas. Introduce así, basándose en la postura de la oración, esta lucha nocturna de Jesús en el contexto de la historia de la oración cristiana. Mientras le lapidan, Esteban dobla las rodillas y ora. Hechos capítulo 7, versículo 60. Pedro se arrodilla antes de resucitar a Tabita de la muerte. Hechos capítulo 9, versículo 40. Se arrodilla Pablo cuando se despide de los presbíteros de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 36. Y también en otra ocasión cuando los discípulos le dicen que no suba a Jerusalén, Hechos capítulo 21, versículo 5. Alois Stroyer dice al respecto, cito: todos estos, de cara a la muerte, rezan de rodillas. El martirio solo puede ser superado por la oración. Jesús es el modelo de los mártires. Fin de la cita. Sigue después la oración propiamente dicha, en la que aparece todo el drama de nuestra redención. Marcos dice, primero de modo, suscitó que Jesús oró, para que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Capítulo 14, versículo 35. Después refiere la frase esencial de la oración de Jesús de la siguiente manera: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Capítulo 14, versículo 36. En esta plegaria de Jesús podemos distinguir tres elementos. En primer lugar, la existencia primordial del miedo, el estremecimiento ante el poder de la muerte, el pavor frente al abismo de la nada, que le hace temblar e incluso, según Lucas, le hace sudar gotas de sangre. Capítulo 22, versículo 44. En Juan, capítulo 12, versículo 27, este estremecimiento se expresa como en los sinópticos, en referencia al Salmo 43, versículo 5, pero con una palabra que destaca de manera especialmente clara la dimensión abismal de temor de Jesús. Tetaraktai es la primera palabra tetarasein, usada por Juan para describir la profunda turbación de Jesús ante la tumba de Lázaro, capítulo 11, versículo 33, así como su conmoción interior al referirse a la traición de Judas en el cenáculo, capítulo 13, versículo 21. Juan expresa sin duda con ello la angustia primordial de la criatura frente a la cercanía de la muerte. Pero hay todavía algo más, el estremecimiento particular de quien es la vida misma ante el abismo de todo el poder de destrucción, del mal, de lo que se supone a Dios y que ahora se abate directamente sobre él, que ahora debe tomar de modo inmediato sobre sí, más aún lo debe acoger dentro de sí hasta el punto de llegar a ser él mismo, hecho pecado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Precisamente porque es el Hijo, se ve con extrema claridad toda la marea sucia del mal, todo el poder de la mentira y la soberbia, toda la astucia y la atrocidad del mal que se enmascara de vida, pero que está continuamente al servicio de la destrucción del ser, de la desfiguración y la aniquilación de la vida. Precisamente porque es el Hijo, siente profundamente el horror, toda la suciedad y la perfidia que debe beber en aquel cáliz destinado a él. Todo el poder del pecado y de la muerte. Todo esto lo debe acoger dentro de sí para que en él
quede superado y privado de poder. Bultmann dice que con razón Jesús es aquí no solo el prototipo en el que se hace visible de manera ejemplar la actitud que se requiere del hombre, sino que Él es también y sobre todo el revelador, cuya decisión es la única que hace posible la opción humana por Dios en una hora como esta. La angustia de Jesús es algo mucho más radical que la angustia que asalta a cada hombre ante la muerte. Es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. El verdadero drama de la decisión que caracteriza a la historia humana. En este sentido podemos aplicarnos a nosotros mismos, como hace Pascal, de manera totalmente personal, el acondicionamiento del Monte de los Olivos. También mi pecado estaba en aquel cáliz pavoroso. Pascal oye al Señor en agonía en el momento de los olivos que le dice: aquellas gotas de sangre las he derramado por ti. Las dos partes de la oración de Jesús aparece como una contraposición entre dos voluntades. Una es la voluntad natural del hombre, Jesús, que se resiste ante el aspecto monstruoso y destructivo de aquello a lo que se enfrenta y quisiera pedir que el cáliz se aleje de él. La otra es la voluntad del Hijo, que se abandona totalmente a la voluntad del Padre. Si queremos tratar de entender en lo posible este misterio de las dos voluntades, es útil volver la mirada una vez más a la versión de Juan de aquella oración. También en Juan encontramos las dos peticiones de Jesús. Padre, líbrame de esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Capítulo 12, versículo 27 y siguientes. En el fondo, la articulación entre las dos peticiones no es diferente en Juan de la que se ve en los sinópticos. La aflicción del alma humana de Jesús. Mi alma está agitada, que Bultmann traduce como tengo miedo. Impulsa a Jesús a pedir ser salvado de aquella hora, pero la conciencia de su misión, de que Él ha venido precisamente para esa hora, le hace pronunciar la segunda petición, la petición de que Dios glorifique su nombre. Justamente la cruz, la aceptación de algo terrible, el entrar en la ignominia del exterminio de la propia dignidad, en la ignominia de una muerte infame, se convierte en la glorificación del nombre de Dios. En efecto, Dios hace ver claramente así precisamente lo que es. El Dios que en el abismo de su amor, en la entrega de sí mismo, opone a todos los poderes del mal, el verdadero poder del bien. Jesús pronunció las dos peticiones, pero la primera, la de ser librado, se funde con la segunda, en la que ruega por la glorificación de Dios, en la realización de su voluntad. Así, el conflicto en lo más íntimo de la existencia humana de Jesús se recompone en la unidad